La última semana de Cristo. El primer día del Festival de los Panes sin Levadura, cuando se sacrifica el Cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Así que Jesús envió a 2 de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones. Al entrar en la ciudad, se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta: ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él nos llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Por la noche, Jesús llegó con los 12. Mientras estaban a la mesa, comiendo, Jesús dijo: les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo? Él contestó: es uno de ustedes 12 que come de este plato conmigo, pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los Olivos. En el camino, Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor, y las ovejas se dispersarán. Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió y, encontrándolos a los discípulos dormidos, los amonestó a perseverar en oración y vigilia en 3 ocasiones, para no caer en tentación. En ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. El traidor Judas había acordado previamente con ellos una señal: sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. En cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. «Rabí», exclamó, y le dio el beso. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Jesús les preguntó: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí entre ustedes todos los días. Pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dicen las Escrituras acerca de mí. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. La preparación de la cena de Pascua conlleva un elemento importante de recordación para la cultura judía y era la liberación del pueblo de Israel de Egipto.
La cena instituida desde los tiempos de Moisés se componía de pan ácimo, hierbas amargas y vino y el cordero conforme Éxodo 12. Dentro del marco de la víspera de la Pascua, en la fiesta de los panes sin levadura se desarrolla la última cena. La Pascua judía tiene un simbolismo significativo con Cristo, que era el cordero sin mancha que sería sacrificado para dar redención a la humanidad caída en pecado. Vale la pena mencionar que en la cena pascual Jesús advierte a sus discípulos de dos acontecimientos con ellos, un acto de traición y uno de negación, el primero llevado a cabo por Judas y el segundo por Pedro. Después de haber cenado, Marcos señala que fueron a Getsemaní. Jesús fue a orar. El texto dice que estaba afligido y en gran angustia. Resalta del texto que en oración Jesús dice al Padre: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Después exhorta en 3 ocasiones a sus discípulos por no estar en oración y en vigilia para afrontar los momentos que venían de persecución. De estos acontecimientos tenemos varias enseñanzas en la práctica que son importantes. La primera: Cristo es nuestro Cordero Pascual. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En la cena pascual vemos los elementos del vino y el pan como el símbolo de la sangre derramada y el cuerpo de Cristo entregado por sacrificio para redención de nuestros pecados. A partir de aquel momento, lo que era una celebración de la liberación de Israel en Egipto comenzaba a instituirse como la cena de recordación de la nueva alianza. Todos aquellos que creen en Cristo, que le reciben y creen en su nombre, se les da potestad de ser hijos de Dios. Cristo en la cena nos enseña su gran amor sacrificial, sabiendo que sus discípulos lo abandonarían. En el caso de Pedro lo negaría y Judas lo traicionaría. Compartió la mesa con ellos, confiando que todo era conforme a los designios del Padre en la obra redentora. De esta escena podemos aprender que como discípulos de Cristo somos hombres, vulnerables, que fallaremos y en ocasiones con nuestros hechos o palabras hemos negado a nuestro Señor pecando contra Él. Lo importante es recordar que Pedro y los otros discípulos no quedaron rendidos en la negación. Pedro, después de esto, dice la Biblia, lloró amargamente. Hubo un acto de arrepentimiento donde más adelante vemos que Jesús, cuando se reencuentra ya resucitado con él, restaura el corazón de Pedro. A diferencia, Judas no tuvo un acto de arrepentimiento sino de remordimiento. Judas no tuvo una fe de salvación en Cristo. Su compromiso era emocional y tenía otras expectativas políticas y religiosas que Cristo no cumplió para él. Jesús dijo de Judas, en Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. La palabra señala que Judas estuvo entre los 12, participó con ellos y el Maestro, proclamó el mensaje de salvación, viendo las obras milagrosas extraordinarias de Cristo. Él y Pedro compartieron grandes momentos con el Maestro, pero la gran diferencia entre Pedro y Judas es su condición espiritual. Pedro se volvió genuinamente a Cristo. Judas nunca conoció con fe salvadora al Maestro. La condición de Judas finalmente lo condujo a la muerte. Por último, encontramos a Cristo orando en Getsemaní, lo cual nos enseña que en los momentos difíciles debemos venir en búsqueda del Padre. Lo que sobresale de la oración de Jesús es cuando dice: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Cristo estaba rindiendo su voluntad al Padre. Como discípulos de Cristo debemos aprender esta actitud de renuncia y entrega al Padre. Esto es consonante con un corazón de discípulo. El camino al reino es de rendición y la oración en Getsemaní es un modelo en este aspecto. Finalmente, debemos reflexionar en 3 verdades. El primero, el significado que tiene la cena cuando participamos de ella en nuestras iglesias. Debemos recordar que el precio por nuestro rescate fue la sangre de un cordero inocente sin mancha que ocupó el lugar de muerte que correspondía a nosotros como pecadores. Asimismo que, como dice el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios capítulos 10 y 11, somos una familia como iglesia, siendo muchos somos un solo pan y un solo cuerpo. Al tomarla debemos tomarla con discernimiento del significado de la misma, y que al tomarla antes debemos confesar nuestros pecados para no comer y beber juicio. Por otra parte, cada vez que tomamos del pan y la copa recordamos a futuro también la segunda venida de nuestro Salvador.
La segunda enseñanza es que debemos examinar nuestro camino y corazón. ¿Cuáles son nuestras intenciones de buscar a Cristo? Que nuestro corazón no nos engañe con falsas expectativas de lo que es verdaderamente seguir a Cristo. Como discípulos pidamos a Dios discernimiento en todo momento y que su guía nos guarde de negar nuestra fe o estar viviendo una fe superficial en el peor de los casos, como la de Judas que lo llevó a la condenación. Recordemos que si hemos pecado y negado a Cristo, podemos venir al trono de la gracia para hallar gracia y restauración como la alcanzó Pedro con Cristo. El Padre nunca dejará a sus hijos caídos. Él con su gracia nos levantará y restaurará. El corazón del discípulo siempre regresará a los pies del Maestro. Por tercero y último, debemos darnos en entrega total al Padre. Si estamos viviendo situaciones difíciles, aprendemos de nuestro Señor Jesús, la oración constante y la rendición al señorío del Padre. No debemos olvidar que todos nuestros planes y asuntos, si somos hijos de Dios, deben estar sometidos a su señorío y voluntad y no a la nuestra. Padre, que se haga tu voluntad más, no la mía.